Bueno, no sé si ya está con nosotros nuestro primer invitado. ¿Ya está? Muy bien, Hola. entonces. Ricardo, Hola. ¿cómo estás? Bien, ¿cómo te va, Pablo? ¿Qué decís? ¿Cómo andás? Hola, Ricardo. Bienvenido. Bienvenido. Hola, hola. Hola, ¿oís? Hola. Sí, te escucho, Graciela. Bueno. Ricardo, los otros días participamos todos nosotros por ser del Club Político Argentino, a Ricardo Mazorín, ustedes ya lo conocen, es economista, fue secretario de Comercio Interior en la época de Alfonsín y hoy preside el Club Político Argentino. Tuvimos una discusión de coyuntura entre todos. Y bueno, generalmente de lo que más se hablaba es de lo que se exterioriza en cuanto a las formas de actuar del gobierno, también de economía, etcétera. Pero a mi criterio, Ricardo hizo una participación que por lo menos a mí me ayudó a entender bastante qué puedo esperar yo en adelante o en todos nosotros. ¿Nos puedes dar una mano, Ricardo? Como no, La si parte puedo, económica, encantado. Encantado si puedo, Graciela. Seguro que sí. Dime. Dale nomás. Bueno, no, lo que yo intenté decir otro día es que este partido se juega en el corto plazo, ¿no? Las reformas estructurales son problemas de largo plazo, no son los problemas de corto plazo que debe administrar el gobierno, ¿no? El corto plazo está asignado por el problema de la estabilización de la economía, ¿no? No hay largo plazo y reformas estructurales si la economía primero no se estabiliza. Esa era mi visión, ¿no? Lo que desplegué en el debate. Sí. Y el corto plazo tiene en este momento las siguientes características, ¿no? El gobierno anunció un programa de estabilización que en realidad es un clásico programa recesivo, ¿no? Es decir, la estabilización se va a lograr, la caída y la desaceleración de la tasa de inflación por la vía de la recesión. Esto es de la contracción de la demanda agregada, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Espera, para que la gente entienda. Sí. La contracción de la demanda agregada. ¿Qué es eso, Ricardo? Eso que implica la contracción del consumo privado, Ajá, y del consumo público, el gasto público. De hecho el ajuste fiscal tiene ese sentido. La caída de la inversión pública, de hecho el gobierno ha recortado, ¿no? Prácticamente ha congelado la obra pública. sí, Y la caída de la inversión privada. claro. Y la caída de las importaciones, consecuencia de la caída del nivel de actividad. Todo esto es la demanda agregada, ¿no? Consumo público y privado, inversión pública y privada y caída de las importaciones por efecto de la recesión. De hecho, cayeron casi 39% las importaciones, ¿no? Sí. Entonces, esto tiene como consecuencia caída de nivel de actividad, un aumento de la tasa de desempleo, veremos cómo evoluciona esto en el tiempo, y obviamente esto implica una desaceleración de la tasa de inflación, ¿no? Lo que se le dice en la jerga de los economistas, la desinflación, ¿no? Un proceso de desinflación. Bueno. Es decir, que cuando vos decís que más gente, más gente no consume o consume menos. Claro, porque hay una fuerte caída en el poder adquisitivo de los ingresos, de los asalariados, básicamente, de los jubilados que dependen del sector público, y esto conduce a una caída en el nivel de consumo. Contrae el consumo privado, y por otro lado, también el sector público, como hace el ajuste, se contrae el consumo del sector público, ¿no? Esta caída del consumo implica una caída del nivel de actividad, es decir, lo que empieza a ver es, y lo que estamos viendo, ¿no? Plantas que se paran, adelanto de vacaciones,
despido de personal, etcétera, ¿no? Y consecuentemente, como cae el nivel de actividad, el otro componente de la demanda, que son las importaciones, para sostener el nivel de demanda, también caen, obviamente, ¿no? Claro. Esto tiene una consecuencia. Le ha ayudado al gobierno la caída del nivel de importaciones, más el cepo cambiario, que es otro tema que tratamos en la reunión. Bueno, y esto, ¿cómo lo ves? Porque ahí hubo bastante discusión sobre el tema del cepo cambiario. Si se está cerca, si está lejos, ¿cómo lo sentís vos? No, yo lo veo lejos. Yo creo que el gobierno y el ministro de Economía está cómodo con el cepo. ¿Qué significa está cómodo con el cepo? El cepo le ha permitido al gobierno, a través de las restricciones que hay en el sistema cambiario, acumular reservas. Que era un tema central, dado que el gobierno había heredado una situación de reserva que se dice en la jerga económica reservas netas negativas. Esto es la diferencia entre los activos en dólares y los pasivos en dólares, le daba negativo. Bien. Entonces, no está en condiciones de levantar el cepo el gobierno. Sí. Y yo creo que el cepo, en todo caso, va a continuar hasta final de este año. No hay nada a la vista que indique que el cepo se puede levantar. Por eso el gobierno, en muchos momentos, para levantar el cepo, insistió en conseguir de fondos afuera. Se hablaba de cifras de 15.000 millones de dólares, intentos de acuerdo con el fondo, etcétera, ¿no? De hecho, circularon algunos memorándum sobre ese tema, ¿no? Que era con la idea de fortalecer el uso de las reservas que le permitiera eventualmente levantar el cepo, porque en cuanto levante el cepo, tiene que haber un banco central con alguna capacidad de intervenir en el mercado cambiario, ¿no? Que hoy obviamente no la tiene. Por eso digo, el cepo, al gobierno lo va a sostener, el ministro se encuentra cómodo con el cepo, y la promesa del levantamiento del cepo y liberar el mercado cambiario creo que es una promesa que se va a diferir en el tiempo, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Mazzorín. Pablo, ¿querés preguntar? Ricardo, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, Pablo, gracias. Ricardo, te escuchaba atentamente y apuntabas que estamos frente a un escenario de estabilización por parte del gobierno, un clásico escenario de estabilización vía recesión. Ahora te pregunto, y realmente no es en forma retórica, sino para comprender, ¿había margen con el escenario también que estás planteando de un banco central prácticamente con netas, vaciado prácticamente, con reservas netas, ahí está, gracias, con 7 pesos de cada 10 en gasto social, que es subsidios, jubilaciones, en los planes en sí. Digo, en ese marco, Ricardo, ¿había otra receta que podía implementarse, teniendo también como antecedente el gradualismo de Macri? ¿Por dónde lo ves? No, yo creo que si el gobierno hubiera intentado, un plan de estabilización más heterodoxo. ¿Qué quiero decir con esto? Un programa de estabilización más heterodoxo no desconoce el problema fiscal, ¿correcto? De hecho, el plan austral, el problema fiscal estuvo en el centro de las gestiones del gobierno con el Fondo Monetario. ¿Qué significa que estuvo en el centro? Que el ajuste fiscal implicaba, por ejemplo, en ese momento, que íbamos a tener un déficit de 2.5 y que el fondo iba a financiar ese déficit en el marco del programa de estabilización. Significa también tener una política de ingresos y tener algún ancla nominal. En este caso, en el caso nuestro, era el tipo de cambio. Y también ahora, después, si querés, yo abundo un poco sobre eso. Y una política de ingresos que era central en un programa de estabilización. Esto es, la corrección de los precios relativos, obviamente esto hay que hacerlo antes de fijar el tipo de cambio como ancla, ¿no? Corregir todos los precios relativos, incluidos los salarios en esto, ¿correcto? El gobierno no hizo una política de ingresos, simplemente lo que hizo fue un ajuste fiscal que dijo que era el ancla del programa,
En general las anclas son nominales en los programas de estabilización. Y por eso lo que está ocurriendo ahora, que el ancla estabilizado es el tipo de cambio nominal ajustado con un crawling del 2% mensual. Es decir, el tipo de cambio se le evalúa todos los meses a una tasa del 2%, que era muy lejos de la tasa de inflación, por lo cual comenzó una discusión respecto a si el tipo de cambio de equilibrio está atrasado o no, discusión en la que intervino el propio presidente y alguna disputa con algunos economistas que apoyan a Milei, como Broda, Cavallo, etcétera, que han insistido en que hay problemas con el régimen cambiario, ¿no? Bueno, el gobierno está usando como ancla nominal el tipo de cambio, ajustado al 2% mensual, con la idea de que todo converja a esa tasa, la tasa de crawling P 2%, ¿no? Bueno, pero no hizo política de ingresos, ¿correcto? Y intentó, lo que intenta, tener un programa fiscal que podía haber sido menos exigente que el que tienen, porque uno podría haber intentado tener un programa fiscal que recuperara el equilibrio primario y que los servicios financieros, que son los que el gobierno intenta cubrir con el ajuste fiscal, se cubrieran con un apoyo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? O sea, haber negociado con el Fondo un programa de estabilización más heterodoxo. El gobierno insistió en déficit fiscal cero. Déficit fiscal cero significa en este caso déficit fiscal cero a nivel del déficit financiero, lo cual es una exigencia enorme. Y además está el problema de cómo se hace el ajuste fiscal, ¿no? Acá hay toda una discusión, la ha tenido el gobierno con el propio fondo, respecto a la calidad del ajuste, ¿no? El fondo ha dicho que el ajuste necesita tener más calidad, esto es, el ajuste ha sido cuantitativo y salvaje. Claro. Se ha basado básicamente en congelar en términos reales las jubilaciones y las pensiones, que es el 45% del gasto del sector público, ¿no? En eliminar las partidas discrecionales que el gobierno destinaba a las provincias, el cortar la obra pública, correcto, llevarla a cero, un ajuste fiscal muy brutal, que genera problemas en otras jurisdicciones, por ejemplo en las provincias. Tipo de ajuste fiscal genera problemas, sobre todo porque además la masa coparticipable se redujo porque se eliminó, lo que está en discusión ahora en el Parlamento, el impuesto a la cuarta categoría, el impuesto a las ganancias de cuarta categoría, ¿sí?, a las personas físicas, que forma parte de la masa coparticipable. Ese impuesto no está, la masa coparticipable se redujo, y además se reduce por la caída a nivel de actividad. El gobierno recauda menos en términos de los impuestos nacionales coparticipables, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Mazzorin. En ese caso que vos planteás, lo que ocurrió, digamos así, si esto sigue con ese camino, vos hablas de un ancla, ¿no? Y un ancla supone una nave. Supone, claro, y el anclar supone que uno cuando pone un tipo de cambio ancla las expectativas después de haber corregido todos los precios relativos. Se supone que ese tipo de cambio expresa un tipo de cambio de equilibrio y esto es lo que de alguna manera tiene que ver con las expectativas de los agentes económicos, ¿no? Claro. Ahora, ¿cómo está actuando la oposición en este caso? ¿Cómo sentís vos? Porque hay una oposición, no ha habido... yo creo que no hay, yo no me acuerdo de ningún partido político con menos poder político en aquello que necesita, menos diputados, menos senadores, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, es decir que tenía que imaginar que esto iba a ser difícil en el Congreso. Bueno, es difícil en el Congreso. Sí. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Cómo está actuando para vos la oposición? Yo creo que el sector, digamos, que se llama dialoguista en este momento, ¿no? Ese sector
intenta darle al gobierno las herramientas que el gobierno reclama para administrar la crisis. Ahora, yo creo acá que el gobierno ha cometido, para mí, un error de estrategia política. Yo creo que haber mandado una ley ómnibus como la que mandó al principio al Congreso, para debatirla en sesiones extraordinarias, en 28 días, era impracticable. Y yo creo que debería haber, esta es una opinión muy personal, haber privilegiado el paquete fiscal que tiene que ver con el ajuste en marcha, donde ahí está el tema de impuesto a la cuarta categoría, el blanqueo de capitales, bienes personales, sobre todo porque eso le hubiera reforzado los ingresos del sector público en un momento que está haciendo el ajuste fiscal. Hubiera dado prioridad en el Parlamento a discutir el paquete fiscal, la ley de reforma laboral, ¿correcto? Y eventualmente, el régimen de incentivos para grandes inversiones. Me hubiera enfocado en eso. ¿Por qué? Porque el paquete fiscal el gobierno lo necesita para resolver parte del ajuste fiscal. Y las provincias también, porque la reinstalación del impuesto a la cuarta categoría aumenta la masa coparticipable. De eso las provincias reciben parte de esa recaudación impositiva. Eso. Que ahora no está, no existe. Ahora la tensión fuerte va a estar con la provincia de Buenos Aires, sobre todo, va con otras también, pero porque es la que tiene más volumen, ¿no? Exacto. Por eso yo creo que volumen en votos, digo, y en poder político. Exactamente. En mi opinión, hubiera privilegiado lo que tiene que ver con el programa estabilizador que el gobierno puso en marcha. Y ahí estaba centralmente el paquete fiscal, lo hubiera separado, lo hubiera mandado, lo hubiera tratado en extraordinarias, al igual que la reforma del régimen laboral, no lo hubiera mandado por el decreto de necesidad de urgencia, lo hubiera mandado al Congreso para como parte de una agenda prioritaria, e insisto, eventualmente el régimen de incentivos a las grandes inversiones, que tiene que ver en el más largo plazo con el problema cíclico de crisis de balanza de pago que tiene la Argentina. Claro. Y hubiera dejado el paquete de reformas estructurales para más adelante. Ese es el largo plazo, ¿no? Claro. Si no se estabiliza en el corto plazo, las reformas estructurales no resuelven el problema. Claro. Pablo. Ricardo, a ver, lo que estamos hablando, si entiendo bien, es que este cambio que propone, digamos, el gobierno, este cambio de rumbo, de modelo, implica también un cambio de modelo productivo. ¿Cómo observás, digamos, este fino equilibrio que siempre ocurre entre la necesidad de abrir la economía argentina, que los industriales y otro tipo también de productores se animen, digamos, como a competir, pero que en esta apertura tampoco, tengan reglas de juego y también puedan, digamos, como participar? Sí, bueno, acá hay dos cosas. Por un lado, el tema de la apertura de la economía, el gobierno, hasta ahora, en el corto plazo, ha hecho apertura a medida, ¿correcto? Ligada al problema de la estabilización. Ha abierto la economía para que se puedan importar algunos productos que tienen que ver con el núcleo básico de inflación, que es alimentos, por ejemplo, ¿no? Esa es una apertura medida, ¿correcto? No es una apertura generalizada. Una apertura generalizada en las condiciones actuales es imposible. La apertura tiene costos. Claro. Y va a haber fuertes sectores que van a tratar de bloquear los intentos. ¿Quiénes? Sectores que básicamente del sector industrial que atienden al mercado interno y no están en condiciones de competir, y que seguramente, como ocurrió históricamente, van a concretar alianzas con el sector de los trabajadores para bloquear una apertura de la economía. La apertura de la economía esto en general en Argentina se ha repetido a través de los años y ha resultado en una economía poco competitiva.
es una economía poco competitiva. Esto va por mi cuenta, pero estamos hablando de la Unión Industrial Argentina, particularmente junto con la CGT, en alianza. Exactamente. Si uno mira la historia van a ver que hay una retórica aperturista y después una praxis de estas corporaciones que intentan bloquear las medidas aperturistas para mantener algunos privilegios que existen, ¿no? Claro. La apropiación de ciertas rentas derivadas de la protección. Pero una observación acá. A ver. El gobierno aumentó los niveles de protección. Por eso digo, hay ciertas contradicciones. Por razones fiscales. Sí. El ajuste fiscal lo llevó al gobierno a subir 10 puntos el impuesto país. Pasó del 7,5 al 17,5. Esto ha aumentado el nivel de protección porque esto se le suma al tipo de cambio de los importadores. Claro. Entonces, acá hay una cierta contradicción entre las necesidades de corto plazo que impone el programa estabilizador y el discurso aperturista, ¿correcto? En el corto plazo lo que ocurrió fue que aumentó el nivel de protección por la vía de un impuesto que es el impuesto país, que es clave en este momento en el programa de ajuste fiscal. Claro. Esto por un lado. Y si me permiten agregar algo más, por otro lado. Sí, tenemos 4 minutos, claro. Mirá. Bueno, la Argentina ha sufrido históricamente lo que se conoce en la jerga como conflicto distributivo estructural, ¿no? Esto es, ha habido un conflicto entre el capital y el trabajo. Sí. Y este conflicto, que un sociólogo muy reconocido, ya fallecido, Portantiero, se caracterizó como empate hegemónico, es decir, ninguno de los sectores lograba imponer su propia hegemonía, ¿no? Como ocurrió en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos el capital impuso su hegemonía, ¿correcto? Sí. Acá este empate siempre se ha resuelto por una vía que ha sido la de el llamado atraso cambiario. Esto es atrasar el tipo de cambio para mejorar los salarios en dólares. Salarios en dólares que no se corresponden con la productividad que tiene la economía argentina. Por eso lleva a largo plazo una crisis de balance de pago en algún momento, que obliga a una devaluación y a un ajuste, ¿correcto? Claro. Bueno, ese conflicto distributivo que implica que el nivel aspiracional que tiene la sociedad argentina es muy alto y es incompatible con el tipo de cambio de equilibrio que requiere la economía dada su productividad, ¿correcto? Bueno, las reformas estructurales intentan corregir este problema de la productividad, que es de largo plazo. Ahora, en el corto plazo el conflicto distributivo está presente y para agregar una nota de color, el economista Riazu, muy reputado, en una charla dijo que el nivel de aspiraciones de la sociedad argentina implica aproximadamente 3 productos brutos internos. Como nota de color, ¿no? O sea, las aspiraciones de esta sociedad son muy fuertes y estas aspiraciones obviamente tienen impacto no solo sobre el tipo de cambio, sino también sobre las demandas sobre el sector público. Claro. Bueno, yo creo que se nos han pasado los minutos y la verdad que yo sigo aprendiendo mucho con vos. Y espero que a los espectadores también les esté ayudando a entender por dónde vamos y cuando nos pasan las cosas, porque nos pasan en el tema económico. Ricardo, un abrazo y gracias. Muchas gracias. Te agradezco la invitación. Bueno, fue Ricardo Mazzorin.